permitir que nosotros podamos abrir nuestros ojos, darnos la fortaleza para poder levantarnos. Porque como a veces le digo, muchos no pudieron abrir sus ojos y los que muchos lo abrieron tampoco pudieron levantarse de sus camas. Si Dios nos ha dado esa bondad y esa misericordia de permitirnos estar de pies para que por agradecimiento y por obediencia venir a darle culto y gloria a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros siendo lo que le hemos fallado, Él nos amó y nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y desde el vientre de nuestra madre se detuvo en nosotros. Entonces, por agradecimiento tenemos que ser más que agradecidos. Por lo menos yo me siento más que contento y me siento agradecido de que mi Dios tuvo la misericordia y su gracia de detenerse en mí, sacarme del lodo cenagoso donde yo estaba, que donde yo pensaba que estaba bien, llevándome el mundo por delante, no sabiendo que yo me estaba dirigiendo directo al infierno y a una muerte sin redención. Y Dios, por su infinita misericordia, nos dio a su Hijo, su único, para que pudiera morir en la cruz, para lavarlo y limpiarlo de nuestros pecados. ¿Cómo no? ¿Con qué pagarle? No tenemos. Solamente Él quiere obediencia. Es lo único que Él nos pide, que le seamos obedientes y que le seamos fieles. Y podemos alcanzar su misericordia y podemos llegar al reino de los cielos. Porque el hombre en su facultad humana a veces y en su propia capacidad piensa que no necesita a Dios. Dice, bueno, y tengo un trabajo, tengo dinero en el banco, tengo mi casa, tengo carro, tengo hijos. Pero eso lo dice el hombre necio. El hombre que tiene la sabiduría de Dios no piensa de esa manera. Piensa que cada día todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Porque a Él le ha placido. Porque la gente a veces piensa, y yo digo, a veces la gente no tiene la experiencia de que el dinero no lo es todo. Se necesita para cubrir la necesidad y para los bienes. Pero el dinero no le compra a usted la salud, ni le compra la felicidad, ni le compra la salvación. Si no, los ricos fueron los primeros que estuvieran adelante. Salvitos porque pudieron pagar y este es el pobre. Se perdió. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere solamente un corazón constricto y humillado. Y Él no lo rechaza. Porque por eso Él vino a buscar su creación. Y siendo nosotros pecadores, Él se detuvo en nosotros. ¿Cómo no agradarle y obedecerle y tratar? Hermano, yo digo el segundo mandamiento, que el primero es amarlo a Él sobre todas las cosas. Y el segundo, si llevamos el segundo, yo creo que ya el primero, ya alcanzamos nuestra salvación. Porque si yo amo al prójimo, aunque sea mi propio enemigo, al que me hace la vida difícil, que no es fácil, como decimos, en la carne humana, en nuestra naturaleza pecaminosa del viejo hombre, pero estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a ser ejemplo. Y a veces decimos, pero es fácil decirlo, pero duro, muy, muy difícil practicarlo, porque a veces cuando nos pisan, a lo mejor dice, nos pisan en el callo, pero tenemos como amarrarnos la lengua, mordernos la lengua, como decía el pastor la semana. No, el enemigo no descansa. Antes de empezar el servicio, Satanás no descansa buscando, planeando cómo sacar a los hijos de Dios del camino, ya trayéndole el desánimo o trayéndole la indiferencia de que, pero mira el hermano como no me saludó y a lo mejor algo le dijeron de mí. No, estamos supuestos a amarnos los unos por los otros, a orar los unos por los otros. Y si algo el enemigo quiere traer a nuestra mente o a diferencia con nuestro hermano, mejor lo oremos. Y si nuestro hermano viene a traer una conversación que no edifica, con amor, decir, hermano, no, esto no edifica, vamos a orar por ese hermano, porque no debemos hacer leña del árbol caído. Y lo que Dios quiere es que estemos unidos en un solo cuerpo. El cuerpo tiene muchas partes, como somos nosotros, somos diferentes
personas físicamente con diferentes formas de pensar, pero juntos formamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y si la cabeza quiere que estemos en armonía para que podamos llevar a cabo el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No hemos sido llamados a estar, como dice, sentados estáticamente en un solo sitio. El propósito de Dios fue traer, hacernos discípulos para que nosotros pudiéramos ser ejemplos y llevar su palabra para que los que están fuera puedan ver la diferencia que hace estar en los caminos de Dios. Vamos ahora a ponernos de pie para comenzar este servicio, para a pedir a nuestro Señor que sea el que tome control de todo lo que vamos a hacer en este día y que sea para su gloria y para su honra y que pueda recibir todo lo que hagamos con olor fragante. Buen Dios y Padre amado que estás en los cielos, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta mañana para darte las gracias, Señor, porque usted nos ha permitido venir a tu casa, Señor, en este día, a través de que hemos encontrado algunas dificultades en el camino, otros han tenido dificultades en poder levantarse o inconvenientes en la casa para poder salir, Señor. Pero a usted le ha placido que estemos aquí. Usted se siente contento cuando sus hijos vienen a congregarse uno con otro. Porque tú quieres que estemos juntos congregándonos, Señor. Ayuda, Padre, a cada uno de nosotros, dándonos la sabiduría, Señor, y el discernimiento para entender tus planes, Señor, y tu propósito en cada uno de nosotros. De que tú quieres que crezcamos cada día más espiritualmente, Señor. Que vengamos a tu casa, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. No hay excusa, Señor, para ninguno, porque si te debemos la salvación, lo menos que podemos hacer es venir a darte culto y darte gloria, Señor. Tú quieres, Señor, que estemos siempre participándonos, llenándonos y confortándonos uno con otro, Señor, en un ambiente de amor y espiritualidad, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia una vez más también, reconociendo, Señor, que somos pecadores y que te hemos fallado, Señor, y que te fallamos a cada momento de pensamiento, de juicio y de acción, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, Señor, que usted nos perdone, Señor, que nos limpie con esa sangre preciosa, Señor. Que nos ayude a permanecerte fiel, que nos dé la fortaleza, que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros y que tu presencia nunca se vaya de nuestro lado, Señor. Oh, Padre, mire lo que hermanos que están de camino, Padre, para venir a tu casa. Señor, que sea usted trayéndolo bien y salvo y que agilice sus pasos, Señor. Que usted bendiga a cada uno el que ha dicho presente en esta mañana, Señor, para venir a tu casa de oración, para darte honra y gloria, Señor. No permita, Señor, que salgamos igual que como entramos en esta preciosa mañana, Señor. Permite que podamos salir llenos de tu presencia, Señor. Y que si alguno ha venido algún enfermo, Señor, pueda salir salvo y sano, Señor. Porque el deseo suyo es que tus hijos estén sanos en un cuerpo santo. Porque tu Espíritu Santo quiere habitar en un cuerpo santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestras vistas en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, Señor. A buscar cada día más y más tu presencia, Señor. Padre, que sea usted bendiciendo, Señor, los músicos esta mañana, Padre. Y bendiga a las hermanas del coro, los que van a traer las alabanzas, Señor. Y que sea usted también usando a la persona que tiene la responsabilidad de leer la palabra. Que tú pongas una palabra que cada uno podamos recibirla, Señor, y ser hacedores de esas palabras, Señor. Bendice también la persona, Señor, que va a tener a orar por los diezmos y las ofrendas en esta mañana, mi Dios. Y que sea usted también bendiciendo, Señor, la persona que va a tener la responsabilidad de traer la palabra en este día, Señor, para edificarnos, Señor. Usa al predicador, mi Dios, Señor. Bendice a los maestros que han dicho presente en esta mañana para traer las enseñanzas a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender a ser apreciativos, Señor, apreciar el esfuerzo que esos hermanos hacen para preparar la clase. A veces nosotros lo tomamos y no lo agradecemos porque no nos llegamos a tiempo, Señor. No estamos, tú eres un Dios de orden, a ti te gusta que sean las que hagan las cosas. Y como tú eres un Dios de orden, a usted le gusta la puntualidad, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos descuidamos y no venimos a tiempo a la escuela dominical, Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Padre. Pon inquieta lo que sea tu espíritu, Señor. Que sea
con nosotros y que nos inquiete. Si algún hermano le ha llegado al desánimo, mi Dios, que sea usted inquietándolo, Padre Celestial. Mira las visitas que están en este día, Señor, que sea usted bendiciéndolo, Señor, y que usted pueda hablarle a su corazón en esta mañana, mi Dios. Recibe este servicio, Padre, con olor fragante y todo lo que todo lo que vamos a hacer en este día. La honra y gloria sea para usted, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y el pueblo que espera a Cristo dice: oh, que Dios siga bendiciéndonos en esta preciosa mañana, mi hermano. En esa misma comunión vamos a llamar a nuestra hermana veneranda, que va a tener la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Hermano, que no cese su alabanza, y que su alabanza no depende de la persona que esté aquí delante, porque Dios es merecedor de toda honra y toda gloria y toda alabanza. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica en el día de hoy en el Salmo 103. Jehová Dios. Salmo 103. Que tiene la lectura no la ha buscado todavía. Ay, Jehová, tú eres grande y bueno. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a tener la lectura bíblica en Salmo 103, del 1 al 14, del 1 al 18, perdonen. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestras condiciones, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no le conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que los guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Amén. Amante Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú eres Dios, hoy, mañana y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra leída. Permite que sea grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu camino. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra con aquellas personas que no te conocen, Dios mío, que andan en la calle sin ti, sin esperanza. Ten compasión de ellos, Señor, y ayúdanos a poderlos hacer y a trabajar en tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Que Dios bendiga a nuestra hermana veneranda y que Dios bendiga su hermosa palabra. Como dice su palabra, a veces llega el desánimo a nosotros y no tenemos ni deseo, como dice la palabra, pero tenemos que
forzar a nuestra alma y decirle: bendice alma mía Jehová, como dijo el salmista. Porque cuando el salmista David escribió, él no estaba lleno de gozo y alegría. Él estaba contristado, estaba entristecido, pero le escribió a su Dios y decía que lo único que debemos nosotros, porque Él no se acuerda de nuestros pecados y nuestras iniquidades, ni nos paga de acuerdo a ellos, sino que Él nos ayuda si le buscamos, nos ama si nos humillamos. Y ahora en esta mañana con nosotros vamos a tener las hermanas del coro local con el devocional. Que Dios bendiga a las hermanas del coro local. Que Dios las bendiga más. Santo, 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 poderoso eres tú, Señor. Aleluya. Oh Padre Celestial, te amamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Mira que aquí está tu pueblo, Señor, que vino a adorarte, que vino a rendirte gloria y honra a ti, Señor. Oh Padre, úsanos, Señor, como a ti te plazca. Oh Señor, aquí estamos para servirte, Padre. Mira, Señor, tu pueblo. Mire, si usted ha venido hoy pensando en que ya usted no puede más, que está enfermo, que tiene un problema en su hogar con su esposo, con su hijo, con su familiar, y usted ya está que no haya que hacer porque le ha pedido tanto a Dios, que usted quiere ver su gloria de Él, que usted la quiere ver, que usted quiere vivirla desde aquí, desde la tierra donde estamos. Entre en oración. Solo tenemos que ponernos en espíritu, como hablaba el profesor en esta mañana. Vivir en espíritu. Pero ¿cómo vivo en espíritu si yo estoy en la tierra? No estoy volando. Sí se puede. Podemos andar en la calle en el espíritu, rechazando todo el mal, rechazando todo deseo carnal que haya en nosotros. Sí se puede andar en el espíritu, porque sí se puede. El que tiene a Cristo todo lo puede lograr. Entonces, si usted quiere vencer, si usted quiere ver esa gloria de Dios, apartémonos, porque yo quiero apartarme para Él. Yo quiero ser usada por Él, porque sé que ese es el camino, la verdad y la vida, por la cual estamos luchando todos. Entonces no sigamos perdiendo el tiempo aquí en la tierra. Vamos a tratar de ajustarnos a su palabra. Oh Señor Jesús, gracias por este día. Glorioso eres, Padre. En sabiduría te digo que tú eres santo, Padre, porque solo tú das la gloria, Señor. Aquí la estamos esperando, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor. Glorias y glorias sean dadas a usted, Padre, porque a eso vinimos, Señor, a alabarte, Padre, a glorificar tu nombre. Oh, yo te alabo, yo te adoro, Señor. Oh, Señor, si mi boca no quiere adorarte, Padre, oh, bato mi mano, Señor, porque de alguna forma tengo que hacerlo, Padre. Si no tengo deseo de arrodillarme, Señor, parada voy a saltar para ti, Señor. Oh, glorioso eres, Padre. Santo eres, gloria, gloria. Glorifícate en este día, Padre, en tu pueblo, Señor. Que las personas salgan de aquí diciendo que tú eres grande, que tú le has salvado, que tú le has libertado, Señor. Oh, Padre, que yo sea una de las primeras, Señor, que salga tan gloriosa, Señor, porque he estado en tu presencia, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a vencer en tu nombre, Padre. Oh, santo, 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 santo. Glorias y glorias sean dadas a ti, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Envuélvase en esta alabanza, aleluya, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Yo quiero ver tu gloria, más de tu
Señor Jesús. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí, sí, Señor. Respiro
Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor, glorioso eres tú. Poderoso eres, Señor. Aleluya, ¿cuánto quieren más de su presencia? Aleluya, mi alma te anhela, Señor. Oh, queremos que nos sumerja en tu presencia. Sumérgenos en tu gloria, Señor. Oh, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, Jesús. Oh, yo quiero entrar en tu presencia, Señor. Queremos adorarte, Dios, aleluya. Aleluya, te adoramos, Dios. Ah, Santo Jesús. Oh, pídele al Espíritu Santo, sumérgeme en tu presencia. Oh, muéstrame tu gloria, yo quiero más de ti, Señor. Abre nuestros ojos, Dios, que nuestros ojos puedan mirar las cosas espirituales. Que no miremos, Señor, cómo el mundo está caminando allí en la calle. Que andemos con los ojos tuyos, Espíritu Santo. Sumérgenos en tu gloria, Señor. Oh, levanta tus manos y dile, Espíritu Santo, sumérgeme en tu presencia. Sumérgeme en tu gloria, Dios. Necesito más de ti, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Abre mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor. Este lugar llene tu esplendor. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, tu presencia vertida sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti. Tu nube soy, inyéctame tu amor y haré llover en ti en cada nación. Oh, trae tu gloria aquí, Señor. Oh, vamos, decláralo. Ven con tu fuego y consúmenos.
Sumérgeme en tu gloria. Oh, llénanos, Señor. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, sumérgenos en tu gloria, Dios. Queremos tu presencia, Señor. Oh, santo, santo eres Jesús. Oh, queremos ser cambiados. Queremos ser sumergidos en esas aguas. Queremos ser limpios, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, decláralo y díselo a él. Sumérgeme en tu gloria. Oh, sumérgenos en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, díselo. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, sí, Señor, te anhelamos. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Oh, qué lindo estar en tu presencia, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias por tu gloria. Oh, gracias por tu poder, Señor. Tú eres un Dios real. Podemos sentir tu presencia, Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu río. Oh, gracias, Señor. Oh, tu río fluye sobre mi vida. Oh, gracias, Señor. Oh, tú nos limpias de todo pecado, Señor. Oh, tú nos limpias, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu presencia. Oh, te adoramos, Dios. Santo, 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 poderoso eres tú, Señor. Oh, Señor, donde tú te entras, Señor. Oh, Padre, se manifiesta tu gloria, Señor. Tu santidad y tu poder, Padre. Oh, alabado sea, Señor. Santo, santo, santo. Gloria, gloria, gloria sean dadas a ti, Señor. Oh, poderoso eres, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, te alabamos. Te glorificamos, Señor. Aleluya. Tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su
santo. Gloria a La Dios, gloria de aleluya. Dios, poderoso eres, Oh, Señor. te adoramos, Padre. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Gloria, Aleluya. gloria, Oh, te gloria. adoramos, Señor. Oh, te damos Poderoso gloria, eres, Señor. aleluya. Santo, Oh, exalte santo. su nombre, poderoso aleluya. eres. Oh, te adoramos, Padre. Oh, denle una palma al Cristo que viene por su iglesia, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Hey. Oh, salte su nombre. Oh, te adoramos, Padre. Oh, we worship your name, Jesus. Hallelujah. Y yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar y que todos puedan ver, que todos sepan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, en gloria, de gloria en gloria, y transformado soy por tu espíritu. ¿Cuántos están transformados? Aleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos, que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu espíritu. Oh, aleluya, oh, oh, oh. ¿Cuántos son transformados? Oh, gracias, Padre. De gloria en gloria te veo, Dios. Dígale de gloria en gloria te veo, Dios. Oh, de gloria. Oh, te veo, Señor. Oh, de gloria. Oh, dígale, pueblo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Padre, de gloria en gloria, y transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado, oh, por tu espíritu, Señor. Oh, 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 dígale, oh, 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 estamos transformados. Oh, 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 aleluya. ¿Y cuántos son libres? Aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga a las hermanas del coro local. Que Dios la bendiga más. Hermano, cuando uno no quiere que se acaben las alabanzas, pero el servicio tiene que continuar. Y su palabra dice que Él
Él habita en medio de la alabanza y Él se regocija cuando su pueblo puede reunirse a darle honra y gloria y a traerles lo mejor de su corazón, que son sus alabanzas y un corazón, como dice, contrito y humillado. De esta misma manera vamos a pedirle a nuestra hermana Amarilis Disla, quien va a tener la oración por los diezmos y las ofrendas en esta mañana. Que Dios bendiga a nuestra hermana Amarilis. Que Dios la bendiga más. Bendiciones, hermanos. En esta hora le vamos a dar gracias al Señor porque Dios es bueno, porque Él es maravilloso, por todo lo que nos ha regalado en esta vida. Gracias, Señor, porque por ti estamos aquí hoy, Señor. Por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y en nuestra familia, Padre. Te vamos a dar gracias por estas ofrendas, Señor, y estos diezmos que vamos a traer a los Folín, Padre Santo. Bendice, Padre amado, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, para que no le falte el pan, Señor, para que no le falte nada, Señor. Porque tú dices, Padre Santo, en tu palabra, en Malaquías 3:10, que trae los diezmos y la alfolín, Señor, y no faltará el alimento, Padre Santo, en ninguna de las casas. Y el Señor abrirá la ventana de los cielos, Padre Celestial, para todo aquello que sean fiel, Señor, y pongan al Señor en primer lugar. Te pedimos, Padre amado, que seas tú con cada uno de mis hermanos. Así es, mis hermanos, que con gozo, con alegría, vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha dado. En el nombre de Jesús bendecimos los diezmos y las ofrendas. Que Dios bendiga a nuestra hermana Amarilis, con nosotros las hermanas del coro. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes y miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Ay, yo me gozo lunes, yo me gozo martes y miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo me sigo gozando, te diré por qué. Que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes y miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando, te diré por qué. Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes y miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo me sigo gozando, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes y miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo me sigo gozando, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes y miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando, te diré por qué. Tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Ay, yo me gozo lunes, yo me gozo martes y miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando, te diré por qué.
bendiciendo a las hermanas del coro local, a cada uno de los hermanos que vinieron con mucho amor a ofrendar para nuestro Dios, para que su obra pueda ser ensanchada. Y en esta misma comunión le vamos a pedir a la persona que va a tener de la clase de nuestro hermano Juan Mena, que va a presentar lo que aprendieron en la escuela dominical. Que hermano, que no cese su alabanza. Y con nosotros tenemos a nuestra hermana Minoshka. Que Dios bendiga a nuestra hermana Minoshka. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. El tema que estábamos tratando esta mañana en la clase es desafiados a seguirle a Jesús. Y una de las cosas que hablábamos es que independientemente de las cosas que puedan estar pasando, de lo que el mundo nos ofrezca, debemos de mantener nuestra mirada en Jesús. Como dice la misma palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hablábamos también de las personas que son inconstantes. Alguien que hoy quiere algo y mañana quiere otra cosa. Que nosotros debemos de ser firmes, que si hoy decimos sí, mañana debemos decir sí. Y si nuestro no es hoy, mañana debe de ser no también. No vivir en dos aguas, como hoy quiero algo, mañana quiero otra cosa. Porque los que seguimos a Jesús debemos saber y tener bien claro que lo que queremos es llegar al cielo. Y nada debe conmover, nada debe mover nuestra decisión que tomamos hace tiempo. Que no importa las cosas que nos ofrezcan allá afuera, que nuestro desafío sea seguirle, sin importar las circunstancias, sin importar las cosas que puedan estar pasando en nuestras vidas. Lo más importante en nuestra vida es servir a Jesús y mostrarle con nuestro ejemplo a las personas a nuestro alrededor lo que nosotros somos en Dios. Y que por nuestro ejemplo ellos puedan venir a los pies de Cristo. Dios les bendiga. Que Dios bendiga a nuestra hermana Minoshka. Que Dios la bendiga más. Hermano, y yo le voy a tomar unos minutos antes de entregarle a mi pastor para recalcar y dejarle saber, hermano, que su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Para uno llegar a vivir una vida, tenemos que estar en el Espíritu buscando. No que vamos a tener una aureola siempre andando con alas en el aire. El Señor quiere que si le fallemos, vengamos humilladamente y nos pedimos. Pero, ¿cómo vamos a vencer las pruebas y las tentaciones si no venimos a la casa de Dios, a la escuela dominical, a llenarnos, a aprender más? Porque, ¿cómo podemos combatir? ¿Cuál es el fundamento de un cristiano? Está en la palabra de Dios. Las pruebas van a venir, pero si usted está lleno de su palabra, usted conoce su palabra, usted puede llevarla cautiva en oración. Y las tentaciones puede vencerlas. Hermano, los maestros se esfuerzan cada domingo en estar aquí tempranito antes de las 10 de la mañana. Y para estar aquí, primero tienen que tomarse su tiempo para prepararle. Nosotros, lo poco que podemos hacer es decir presente para que ellos vean el esfuerzo que ellos hacen. Es apreciado. Y no solamente es que nos fortalecemos nosotros. Si queremos llegar al cielo, tenemos que vivir una vida agradable en el Espíritu. Y de la única forma para eso es conociendo su palabra. Esa es la guía del cristiano. Como un ejemplo que les voy a decir. Ustedes ven todos esos edificios, todas esas torres. Si ustedes supieran lo difícil que hasta que los ingenieros no encuentran, como le llaman, la piedra madre, bedrock, no se hace la fundación. Si no hay fundamento, se cae la casa. Y el fundamento del cristiano está en su palabra. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Le doy las gracias a Él por ayudarme y a mis pastores por tomarme en consideración. Y ahora con nosotros, nuestro hermano pastor Julio Blanco. Gracias. A su nombre. Dele palma al Señor. Dele palma, dele alabanza. Usted vino a adorarle, vino a exaltarle a Él. Aleluya. No se canse de adorarle. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Él es merecedor de toda alabanza. Él es merecedor de toda alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Puedes tomar asiento. Dame un poquito más de monitor, por favor. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. No queremos pasar por alto a nuestro hermano Mateo, a nuestra hermana Nelly, ¿verdad? Que estaban fuera. Amén. Le damos la bienvenida a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es su casa. Gracias. Thank you. Aleluya.
También queremos saludar a Cassandra y a Edward y a su madre que están por aquí de visita. ¿Cómo le dice la iglesia? Pueden ponerse sobre sus pies. La madre también. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y dónde está la iglesia que saluda? Parece que la iglesia hoy como que se acostó tarde anoche. Aleluya. Santo. Ahorita cuando dijo, ¿quién fue que dio? Una hermana, dieron un grito de júbilo. El grito fue de jubilado porque, uy, oiga, uy, no, un grito de júbilo. Entonces tiene que estremecer aquí. Amén, iglesia. Hay que sacarte de donde no hay. Yo siempre le digo, hermana, si usted alaba a Dios como grita en su casa, las cosas fueran diferentes. ¿Están aquí todavía? Oh, gloria a Dios. También no queremos pasar por alto a nuestro hermano Sisto y su hija. Están aquí con nosotros. Lo bendecimos, ¿verdad? Son de la casa. Siempre digo, y una palabra, y hablaba con el hermano Sisto. Amén. Cuando usted es un cristiano de verdad, usted no olvida su casa. Usted no olvida lo suyo. Aunque usted se mude para un lugar, usted visita a su casa y a sus hermanos, porque somos un cuerpo. Amén. Gracias. Ese amén, mire, yo creo que, usted lo creyó, ¿verdad que no? No se oyó aquí, no se oyó. Queremos saludar a Yorkie Chabeliel. Yorkie está por ahí. ¿Cómo le dice la iglesia? Eres más que bienvenido a la casa del Señor. A Yesenia Valls. Yesenia, está por ahí. ¿Cómo le dice la iglesia? Eres bienvenida a la casa del Señor. A Damaris Rodríguez también, que es de la casa también. ¿Cómo le dice la iglesia? Amén. A Ilma de los Santos. Ilma, ¿dónde está Ilma? Está por allá. Oh, que la madre de Edward, ¿verdad? ¿Cómo le dice la iglesia una vez más? Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Queremos, mis amados, recordarles que el próximo sábado, sábado 5, tenemos servicio conciliar y tenemos bautismo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por los que se van a bautizar? Aleluya. Qué lindo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. El día 12 tenemos retiro de damas. Y quiero hacer una invitación a algunos caballeros que tenemos un entrenamiento para la caja del amor. Amén. Aquellos caballeros que quieran ir conmigo. Amén. Para que vea cómo es, ¿verdad? Que de qué se trata. Lo que tenemos que hacer para traer la caja del amor. Amén. Así que están invitados para el día 12. Amén. Es aquí mismo en Harlem, que vamos a tener a las 9, a partir de las 9 de la mañana. Amén. Es un momento bien bonito. Amén. Así que los que quieran unirse, únanse. Amén. El día 18 tenemos un servicio mixto. Qué lindo es Dios. Tenemos el servicio de los niños con el servicio de los jóvenes. Aleluya. ¿Cuánto dan palma al Señor? Ese servicio de los niños se está esperando siempre y de los jóvenes. Amén, porque es un servicio que nos marca a nosotros. No es un tiempo de entretenimiento. Amén, todo lo que se hace aquí se hace para Dios. Usted lo sabe, ¿verdad? Todo lo que se hace aquí se hace para Dios. Amén. El día 25 tenemos el servicio dirigido por los caballeros. Amén. Sé que los caballeros se están preparando para ese día. Amén. Y también tenemos servicio misionero. El servicio, la ofrenda misionera estuvo corta. Amén. Este viernes pasado. Pero sabemos, amado, que el próximo viernes, ¿verdad? Vamos a superar.
Estamos enviando a Santo Domingo fijo $250 y se colectaron 100 y pico. Amén. Así que sabemos que la ofrenda misionera no se queda aquí, es una ofrenda que sale fuera. Ayer estuve hablando, ¿verdad?, en el grupo con los pastores, y uno de los pastores donde prácticamente tenemos la iglesia madre, lo atracaron. Escuche bien, y damos gracias a Dios. Él fue a buscar un dinero a Boca Chica y solamente le pagaron la mitad. Oiga, la Biblia dice que a los que aman a Dios, tal vez él vino, wow, me pagaron la mitad y no me lo dieron todo. Era que se lo iban a quitar. Pero lo más importante fue que su vida fue preservada. Amén. Y oramos por el pastor Alessi, su amada esposa Celeste. Amén. Yo le dije, bueno, hay que orarle a Dios para que Jehová le supla un vehículo. Wow, no hay ni un amén. Usted quiere que los pastores estén a pie, porque, mire, la gente piensa que mientras más mal usted está, más cerca está de Dios. Sí, ese era el concepto que tenían antes. Que mientras veía a un pastor en un carrito que se le quedaba sin carro, ese es un hombre de Dios. Ese es un hombre espiritual. Las cosas no son así, amado. Escuche bien. La Biblia que yo tengo dice que Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Y Jehová bendice. Jehová bendice. Si usted no lo cree, pregúntele a Julio Blanco. Wow. ¿Verdad? El que me ve montado a mí hoy dice, wow, pero mire el pastor ahora. Miren el carro que anda. Me lo regalaron. ¿Y qué? Que se explote el diablo. ¿Verdad que sí? Y los envidiosos también se van a explotar. Porque van a... ¿Cuál fue el mensaje del viernes? La calumnia. Van a calumniar. Y no sabe de dónde apareció. Wow. A su nombre. Por eso yo lo digo lo mío. Para que el otro no peque. Para que el otro no peque. No es porque quiero, sino que el otro no peque. Amén. Y vamos a orar, mis amados, para que Dios sea ayudando a los pastores. Sabemos que en nuestros países pasan mucho trabajo. Mucho trabajo. Muchos de esos pastores se tienen que trasladar a pie. Escuche bien, para llegar al templo. Muchos no tienen trabajo secular, están a tiempo completo. Y lo que se colecta de ofrenda, imagínese usted. Pero sabemos que hay un Dios que suple. Queremos orar, ¿verdad? Por Jason, Manuel Bay. ¿Dónde está Jason? ¿Está aquí? ¿O es un familiar? ¿Quién envía este papelito? Amén. Jason, ¿verdad? Y oramos por él. Y también oramos por nuestra hermana Giovanni, que ya el martes le van a hacer cesárea para poder extraerle su criatura. Amén. Es un nuevo miembro. Aleluya. Si la iglesia no crece de una manera, vamos a hacer la que crezca de otra. Tengo un pastor amigo que le decía a las damas casadas, a las casadas, ¿verdad?, que si salían embarazadas les regalaba $100. Oye, usted veía a toda esa hermana con esos barrigones. Hay que multiplicarse de una manera u otra. Vamos a orar por ellos. Eterno Dios que estás en los cielos, Padre, en esta hora queremos presentarte a nuestra hermana Giovanni. Dios mío, sabemos que usted está con ellas como poderoso gigante, que usted es el cirujano de los cirujanos, Dios mío, y que todo va a salir bien en ella y su criatura. Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. También queremos presentarte a Jason Manuel Valls, Señor, que está de corte el lunes, Señor, para que sea usted tomando el control, Padre, y teniendo misericordia y glorificándote en la vida de esta persona, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Amén. A su nombre, iglesia. Gloria a Dios. Tome asiento.
Gloria al Señor. Pero no siente la alabanza. No siente. Mire, los lugares donde usted hace murmullo son en la funeraria, ¿verdad? Usted sabe, esa es la hija. Se habla en la casa de Dios, se alaba a Dios en voz en cuello. Amén. Aquí no podemos tener temor para abrir nuestra boca para adorarle, para exaltarle. Amén. En esta hora, amado, tenemos una ceremonia y queremos llamar, ¿verdad?, a la madre de Jan y de Rain. No sé si lo pronuncié bien. Y queremos llamar a los padres, a Yorkis, a Génesis y a los testigos, a Yesenia y a Damaris, que pasen por aquí, por favor. Gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros no bautizamos los niños, porque los niños no tienen conciencia, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Amén. Las Sagradas Escrituras no hay enseñanza ni ejemplo que autorice bautizar los niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados. Amén. Y haber creído en Jesucristo. No pueden cumplirse esos dos requisitos que no hayan llegado al uso de la razón. Por eso nosotros lo que hacemos es presentar los niños al Señor. Amén. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo, en Marcos quiero decir, Marcos 10, verso 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los representaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí y no se lo impedáis, porque los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mateo capítulo 19, 13, 15. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mateo 18, 14 dice, así no es la voluntad del de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda de uno de estos pequeños. Amén. Hay muchas porciones bíblicas que podemos leer en este día. Amén. Pero no nos daría el tiempo. Mis amados y amigos, Dios ordenó la familia como una institución divina desde el comienzo de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres. Por eso usted y yo un día vamos a tener que darle cuenta a Dios de cómo hayamos administrado a nuestros hijos. De aquí la responsabilidad que esto tiene ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Nos comprometemos en cuanto nos sea posible a instruir a este niño
¿verdad? En su ley y en su santa voluntad. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de esto. El caso de Jocabé instruyó a su hijo Moisés. Después de haberlo entregado al Señor, Ana reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová. La Virgen María llevó al templo a su hijo para dedicarlo a Dios. Ni Jesús se quedó ahí para darnos el ejemplo. Amén. Los padres de esta criatura reconocen su responsabilidad de educarlos, enseñarles y exhortarles, ¿verdad?, a estas criaturas en el temor y obediencia de la palabra de Dios desde la temprana edad. No es la escuela, es el hogar. El hogar es el lugar donde se instruye el niño con la palabra, donde los niños ven el ejemplo de cada uno de nosotros como padres, porque ellos nos van a seguir. Y nosotros somos una copia de ellos, y ellos son una esponja. Todo lo que se haga dentro del marco del hogar, los niños lo van a absorber. Así que los primeros años, eso es lo que ellos van a aprender. Quiero hacerles una pregunta a los padres. Amén. Ellos me van a responder, sí lo haremos. Amén. Delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Prometen además guiarlos a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen instruirlos para que conozcan a Cristo como su Salvador personal? ¿Prometen en cuanto esté de su parte darle a estas criaturas un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? ¿Presentan a esta criatura en solemne y sincera dedicación? ¿Se consagran a criar a estos niños en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios? ¿Prometen criar a esta criatura en las prácticas diarias de la oración y ayudarle a formar en el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios? Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a estos niños a Dios y han afirmado con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Voy a pedir a la congregación se ponga sobre su pie. Denme la más chiquita. A ver si yo puedo. Carlos, ayúdeme con el varoncito. Traigámoslo para acá. Pónganmele la mano sobre su cabeza. Vamos a orar. Yo quiero que usted ore en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Dios, mira esta criatura, Señor, están en tu presencia. Dios, te lo entregamos a ti. Dios mío, para que tu Espíritu Santo, Padre Santo, en todo tiempo esté con ellos. Padre, que sean inmunizados, Padre, contra los ataques del enemigo. Que no haya enfermedad, Dios mío, que pueda penetrar en su cuerpo. Dios, que haya una mente amplia, limpia y pura, Dios mío, que estos niños puedan desarrollarse, Señor, aleluya, en el conocimiento de tu palabra. Dios mío, que se conviertan, Dios, en hombres, aleluya, y mujeres, Padre, que sean de bien para la comunidad, Señor. Te lo presentamos, Dios, para que tú, Dios mío, todo el tiempo estés sobre ellos, Señor, y que tú le des sabiduría a los padres, Padre, que estos padres, Dios mío, de estos niños, Señor, de tal manera puedan, Dios mío, humillarse ante tu presencia y ser ejemplo, Dios, de esta criatura, Dios mío, delante del mundo, Padre, que lo observa. Señor, en el nombre de Jesús lo bendecimos de una manera especial. Amén. Gracias, Señor. Dale palma al Señor. Dios le bendiga. Puede tomar asiento. Quédese sobre su pie, abra su Biblia. En el libro de Josué, capítulo 1. Gloria a Dios. Dios es bueno.
Josué capítulo 1, verso 9. Aleluya. ¿Usted lo tiene? Vamos a dar lectura a la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye. No temas ni te desanimes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Padre, gracias, Dios mío, por esta palabra poderosa, Dios mío. Padre, te presentamos en este día este mensaje. Que cada palabra que salga por mis labios, Señor Dios, sean de edificación, Dios mío. Que sea usted hablando a través de mí, Jehová. Que sea usándome como vaso de bendición. En el nombre de Jesús. Habla cada vida de acuerdo a las necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Le hemos puesto como tema, ¿cómo puedo superar el desánimo? ¿Cómo puedo superar el desánimo? Busqué esta porción bíblica. No voy a hablar sobre ella, simplemente como una base. Amén. Para el mensaje. El desánimo, amado, nos ha tocado a cada uno de nosotros en algún tiempo en nuestra vida. Ninguno de nosotros hemos sido exentos de desanimarnos. Por una razón u otra, el desánimo nos ha visitado. Peligroso. Porque una persona desanimada puede llegar a una depresión. Escuche bien. En este país, alrededor de miles de personas son tratadas por el desánimo y la depresión. Muchos son medicados. Aún en el ambiente cristiano encontramos personas desanimadas. En el capítulo 19, verso 4, creo Primera de Reyes, vemos el caso de Elías. Después de haber obtenido esa gran victoria, Elías se desanimó. Escuchó a una mujer. Escuche bien. Elías pensaba que solamente él quedaba. Cuando había un gran remanente que todavía no había doblado sus rodillas a los Baales. Y usted y yo en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado. Y uno de los aspectos que ha afectado a muchas vidas es el mismo desánimo. Que muchas veces no te deja avanzar, no te deja crecer, no te deja moverte, no te deja desarrollarte, te estanca, te desenfoca. Bendito sea el nombre del Señor. Pues es un pensamiento que produce desesperanza. Perdemos la esperanza de algo que tal vez hemos estado orando por tiempo, pero esa oración no ha sido contestada. ¿Cuántas cosas tal vez quisiéramos nosotros lograr y no pudimos lograrla? Eso trae desánimo. Y como consecuencia ha interferido en la comunión con Dios. Cuando una persona está desanimada no quiere orar. Cuando una persona está desanimada no quiere congregarse. No quiere leer la palabra. No quiere ni hablar con muchas personas o con nadie. Porque se encuentra, amado, en un estado, alabado sea el nombre del Señor,
que el enemigo se ha apoderado de su mente y de su corazón. Recuerde, amado, que la guerra es aquí en la mente. Y si usted la pierde en la mente, la va a perder en su corazón. ¿Están aquí todavía? A su nombre. Las personas desanimadas, amado, no enfrentan los problemas del día a día. Se quedan con los problemas. No salen del estado que están. Y como resultado terminan abandonando su fe en Cristo. ¿Sabe cuántas vidas, amado, están por las calles porque se desanimaron? Porque no vieron la expectativa que ellos querían. Muchos vinieron a los pies de Cristo con una expectativa, pero vieron que aquí las cosas son diferentes. Mire, usted y yo no somos exentos de enfermarnos ni de tener problemas. No, amado. Este cuerpo se va a enfermar. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener problemas. Pero Jesús dijo, en el mundo. ¿Y qué más dijo él? Él venció. O sea, Jesús mismo lo dijo, que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Desde que usted nació, usted está en guerra. Y en la guerra se ganan o se pierden batallas. Hay batallas que usted la va a perder. Alguien dijo, si te caes, levántate y sigue. Lo más importante, escuche bien, es cuando usted se levanta y sigue hacia adelante. No se quede postrado. A su nombre. A su nombre. Ahora bien, es mi opinión personal que en muchas iglesias evangélicas hay una gran carencia de animadores. ¿Lo digo? Animadores. Somos más críticos que animadores. Apagafuego, matasueño. Sí, esa es la realidad, hermano, la realidad. Y esto, amado, la cual es de suma importancia que entendamos, ya que cuando ayudamos a otros creyentes con sus cargas, problemas matrimoniales, económicos, espirituales o de salud, estamos motivando a una vida. A su nombre. Usted y yo hemos sido llamados para ser motivadores, para ayudar, no para echarle leña al fuego. Además he notado en muchos casos cuando alguien o algún creyente está fallando por alguna razón y es el momento de animarlo, generalmente se le ataca, se condena, se rechaza o se le da un sermón religioso. Mire, hay hermanitos que están esperando que le den una parte para ellos descargarse. Yo le digo a los pastores, cuando ustedes estén incómodos, no prediquen. Quédense sentaditos o pongan un líder a predicar. Porque lo que va a salir de su boca es veneno, ofensa. Amén, iglesia. Se van a salir de la palabra y se van a ir a lo personal. Por eso cuando yo predico con la Biblia. Porque si usted quiere pelear, que pelee con la Biblia, no conmigo. A su nombre, iglesia. No se animan, amado, a esta persona con las herramientas bíblicas idóneas para que puedan crecer y madurar. Muchas de nuestras iglesias están carentes de equipos, porque la gente lo que quiere es brillar.
La gente lo que quiere es ministerios que se vean. Ministerios, amados, donde puedan recibir aplausos. Ministerios donde le digan que bien lo hiciste. Ministerios donde lo eleven. Cuando hay tantas cosas que hacer, amado. Personas que están necesitadas y usted puede darle una palabra de aliento. Usted puede darle una palabra de consuelo a su nombre. Dios sabe que en cualquier momento el cristiano puede caer en desánimo. Dios lo sabe. Dios sabe que en cualquier momento usted puede caer en desánimo. Y por esta razón es muy importante que el líder tenga una relación íntima con aquellos amados a que están instruyendo. Hello. Por eso cuando usted le ministra una vida, cuando usted trae una vida a los pies de Cristo, usted se convierte en un pastor o una pastora a esa vida. Usted no se la puede soltar a nosotros los pastores. Usted tiene que seguir dándole seguimiento a su nombre, iglesia. Es más fácil, escuche bien, la relación que usted tiene con su oveja que el pastor con esas ovejas. Porque es posible que usted tenga más tiempo. Tengas cosas que compartir. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso que el consejo que le dio Jetro a Moisés fue un consejo sabio. Que los problemitas que los resuelvan ellos abajo. Y los problemas grandes te los traigan a ti. ¿Están aquí todavía? De esa manera, amado, el liderazgo, el cuerpo de Cristo está haciendo la función que debe hacer. No podemos vivir la vida pensando, a mí qué me importa. Esos son sus problemas. Que los resuelvan ellos. Yo tengo también mis problemas. Eso lo escuchamos. Es cierto, tú tienes tu problema. Pero tú puedes ayudar a alguien. Porque el problema del otro es diferente al que tú tienes. ¿Cuántas veces Dios ha usado personas que están enfermas para ministrarle a otro y el otro se sana y ellos siguen enfermos? Come on. Parece irónico. Oh, porque yo estoy enfermo, yo no voy a orar por sanidad para otra vida. Oh, porque yo tengo problemas, yo no puedo ayudar a otra persona. Oh, porque tengo necesidad económica, yo no puedo darle a otra vida. El profeta le dio a la viuda, dame a mí primero. Aleluya. Ella dio de lo que tenía. Y no le faltó ni el aceite ni la harina. Esto es cuestión de fe, esto es cuestión de creerle a Dios. Amén. Amado, una persona desanimada puede inclusive atentar con su propia vida. Pues en ese momento pierde interés por todo. El mismo Elías dijo, quítame la vida. Quítame la vida. A un Jonás también. Sí, porque los ninivitas mataron fue a sus padres. Por eso era que él no quería a predicar la palabra. Y cuando Jehová le dice, mira, tú vas para allá. Imagínate el que haya maltratado a tus hijos y Dios te dice, ve, bendícemelo. Yo, Señor, no envía a otra persona. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Porque los ninivitas eran sanguinarios. Eran gente, amado, que le habían el vientre a las mujeres para sacarle sus criaturas a sangre fría. Hello. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Aleluya. Así como Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Por eso cuando usted ve a alguien en la calle, no importa cómo usted lo vea, ore por esa vida. Para que Dios tenga misericordia, no lo condene. Tenga misericordia porque usted y yo estamos sin vida y sin esperanza. Y Dios extendió su mano y nos sacó del lodo cenagoso. Y porque hoy tú y yo estamos limpios, estamos mirando al otro sucio. A su nombre. Si es para el Señor, déselo bien fuerte. Pero nos preguntamos, amado, ¿qué es el desánimo? La palabra griega, asumeo,
traducida al español, significa desánimo, lo cual es estar sin fuerzas para seguir adelante o estar abatido. Es como una idea fija que se apodera de todo nuestro ser y nos paraliza por completo. Cuando usted está desanimado, usted no quiere hacer nada. Bueno, las damas saben de lo que yo estoy hablando. Hay días que no quieren mapear, no quieren cocinar y la amiga la llama y dice, aquí estoy desanimada, tengo deseo de nada. Porque no hay ánimo, está desanimada. El desánimo es como la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. Pues nuestra mente sufre un bloqueo que impide, amado, que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano. Es un bloqueo. El desánimo te bloquea y no permite, escuche bien, que lo exterior pueda entrar dentro de ti. O sea, la persona desanimada, amado, se bloquea tanto físico, espiritual como emocionalmente. Y muchas veces usted quiere dar una palabra y te miran, pero no te están prestando atención. Y te dicen, ay, sí, eso sí es verdad. Simplemente, pero no están recibiendo nada de lo que usted le está dando. El desaliento es una de las estrategias más peligrosas de nuestros enemigos espirituales. Escuche bien. Satanás se sienta en este momento y no tiene que hacer nada. Porque no hay algo más terrible que una vida desanimada. Hello. Es una de las herramientas más peligrosas. Ay, yo estoy desanimado con este hombre. Eso es terrible. Eso es terrible. Cuando en el matrimonio entra el desánimo y le dan larga al asunto, hay que buscar ayuda. Cuando usted se siente en un estado de ánimo así, busque ayuda. Porque puede caer en una depresión. Y la depresión es un hilo a la locura. Hello. Aquí, yo aprendí aquí depresión, mi país le dicen loco. Aquí fue que yo aprendí esa palabra, depresión. Pero en mi país le dicen loco. ¿Sabe cómo dicen en mi país? Le dicen, ella está media. Tiene un tornillo flojo. Pero aquí lo cogen por moda. Aquí usted va y el doctor lo primero que va a hacer le va a recetar una pastilla. Para toda su vida. Porque usted no va a salir de eso. No la va a soltar nunca. Yo no he visto a nadie, escuche bien, clínicamente sanarse una depresión. Ahora, yo he visto aquí en el pueblo de Dios gente sanarse y ser restaurado por el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Usted sabe por qué, amado? Porque la depresión no es una enfermedad. Los médicos te van a decir que es una enfermedad. La mente es el campo de batalla de Satanás. Ahí es que Satanás va a pelear contigo. Ahí es que Satanás te va a bombardear, a decirte tú no eres nadie, eres un fracasado, eres una fracasada. Mira a tu alrededor. Hello. Mira lo que tus hermanos han logrado. Mira cuánto tiempo tú tienes soltera y no consigues a nadie. Mira qué tiempo tú tienes soltero. Y Satanás lo que va a hacer es bombardearte con palabras para desanimarte. Y para que usted lo crea. Hello. Usted y yo somos como una batería que necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Escuche bien, amado. Podríamos descargarnos, por eso nos desanimamos. Cuando no estamos conectados al Espíritu Santo va a venir el desánimo.
Yo he tenido momentos que digo, ¿qué te pasa, Julio? No quiero leer. Y la lectura es vital en nuestra vida. Hay que estar todos los días leyendo, todos los días leyendo, todos los días. Usted tiene que hacer un hábito todos los días. Y pedírselo a Dios si no tiene ese hábito. Comience con un verso corto y medite en él. No quiera leer la Biblia entera en un día. Porque ese es el problema, que la gente se quiere leer la Biblia entera en un solo día. Para jactarse. Yo he leído la Biblia 5 veces en el año. ¿Y qué? ¿Y tu vida cómo está? No me hables que tú has leído la Biblia. Háblame de que tú has sido cambiado y transformado. Que estas palabras han penetrado en ti y han encontrado cabida. Eso es lo que yo quiero escuchar de tu vida. A su nombre. Recuerde que una de las herramientas que más usa nuestro enemigo espiritual es el desánimo. El desánimo es como un túnel profundo y oscuro sin salida. Usted no encuentra la salida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo lo que está haciendo es apagar la luz espiritual que está en tu vida. Si es que está la luz espiritual. Ahora, ¿cómo son las actitudes de una persona desanimada? Una persona desanimada se aísla de los demás. Hello. Usted ve que siempre, por eso hay que observar. Está aislado. Si tú ves que ya no te está llamando como te llamaba, préstale atención. Algo está sucediendo. Si tú ves que te está corriendo, préstale atención. Amén. Por ejemplo, esta persona puede comenzar a dejar de asistir a la iglesia. Y como consecuencia desanima a los miembros de su propia familia. Desanima aún a los que están a su alrededor. Porque hay cosas que se contagian. Así como las cosas buenas, las cosas negativas son más fuertes. La gente aprende más fácil lo malo que lo bueno. Hello. Número 14:2. Dice la palabra, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Este pueblo o los príncipes, recuerde que fueron 12. Pero hubieron 10 que con su desánimo contaminaron todo el pueblo. Y cuando el pueblo escuchó estas palabras negativas, el pueblo se desanimó también. Pero hubieron 2 que no. Siempre hay alguien que hace la diferencia. Aleluya. Siempre hay alguien que dice, yo sé en quien yo he creído. Siempre hay alguien que dice, no me importa lo que se presente por delante. Si Jehová lo dijo, yo lo creo. Si Jehová lo declaró, yo lo creo. Aunque mis ojos vean lo contrario. Si Jehová dijo una promesa sobre mi vida, un día se va a cumplir. Siempre hay gente que hace la diferencia. Y Josué y Caleb hicieron la diferencia, amado. Estos cristianos pueden tener pensamiento como Dios no me toma en cuenta. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? Estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importa. Amado, los israelitas en el desierto estaban en una situación así. Ahora, las personas desanimadas tienden a ser, escuche bien, críticos y murmuradores, aún contra Dios, porque ellos comienzan a quejarse, comienzan a murmurar. ¿Por qué a mí? Porque esto me está aconteciendo. Bueno, amado, quiero decirte algo. La Biblia que yo tengo dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Tal vez en el momento usted no esté entendiendo lo que Dios está haciendo con su vida. Es posible que usted esté en las manos del alfarero y Dios quiera desbaratarlo. Dios quiere hacerlo de nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en usted, pero usted no lo está entendiendo.
Y como no lo entiende, va a comenzar a criticar, va a comenzar a murmurar, va a comenzar a quejarse contra Dios y todo el que esté a su alrededor. Hello. Dios quiere lo mejor para tu vida. Amén. ¿Usted lo cree? Si usted le cree a Dios, manténgase firme creyéndole. Amén. Una persona desmotivada no siente, escuche bien, ni experimenta la presencia de Dios en su vida. No me diga, usted no siente nada. Nada. Y como resultado, se inclina hacia el pecado. Y ahí es que está el peligro. Hello. ¿Por qué? Porque está desmotivado de las cosas de Dios. Entonces Satanás dice, este es mi momento. Oh, pero claro que sí. Usted no ve que los tigres de los barrios saben cuando una mujer tiene problemas con su esposo y quiere de una vez comerle el oído, aprovechar. ¿Y cómo está su esposo? Y como la mujer no tiene con quién hablar, dice que tiene un amigo y comienza a contar todos sus problemas, entonces este comienza ahora a consolarla. ¿Por qué? Porque hay un ambiente que se está prestando y por eso viene la infidelidad, viene el pecado, el adulterio, amado. ¿Están aquí? Además se muestra insensible a la necesidad de la gente, a la oración y a la palabra de Dios. No siente ni padece. No le importa si llegan temprano, llegan tarde, si no vienen. Le da lo mismo. Las personas, amados, controladas por el espíritu de desánimo creen que han perdido valor. Pues la mayoría de las veces no entienden, escuche bien, amado, lo que está pasando en sus vidas. En la mayoría de los casos, las personas se desaniman por alguna pérdida o fracaso en su vida, sea espiritual o personal. Siempre viene el desengaño, viene la desilusión, y ahí es que está el peligro. Mire, amado, nuestro refugio tiene que estar en Jehová. Oye, frente a cualquier situación, por eso nunca deje de orar. Por eso ponga en su mente y su corazón, no, yo me voy para la casa de Dios. Mire, cuando usted se encuentra en situaciones, busque la palabra, ore, dígale, Señor, háblame a través de tu palabra. Y le aseguro, mis amados, que Dios le va a hablar, Dios le va a ministrar. Pero no se quede sin hacer nada, haga algo. Porque eso le va a consumir. Y lo que va a destruirlo. Va a comenzar como un gusanito, como un cáncer, que muchas veces se descuida, comienza con una sola célula, escuche bien, y comienza a hacer daño. Hay cosas que están a tiempo. Cuando usted ve que algo, diga, ¿qué está pasando? Despierte, sacúdase. Dígale, yo no soy el mismo, no estoy sintiendo lo mismo. Aún me molesta cuando hablan. Hello. Me siento incómodo cuando mi esposo pone una alabanza. Esos son síntomas. Hello. Apague ese radio. O baje ese radio. Porque no te está gozando con la alabanza. Escucha bien, porque ya está desconectado de las cosas de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere para destruirte, destruir tu familia, iglesia. Cuando usted se sienta en ese estado, amado, sacúdase, reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Una persona desanimada expresa fácil del alcoholismo. Por eso usted ve que cuando la gente está desanimada, si no tienen a Dios, ¿para dónde van a ir? Hello. O a usar droga. Muchas de las personas que nosotros vemos en las calles, ellos no eligieron ser drogaditos.
Ellos no eligieron ser alcohólicos, amado. Ellos pasaron por una situación que no la pudieron superar. Y la única manera en donde pudieron refugiarse fue en el alcohol y la droga. Porque se olvidan de todo. Hello. Otro en el adulterio se sienten felices con una segunda persona. Ya no le importa el otro. Y no importa si su esposo pelea mucho, pero ya como tienen otro, viven una vida así. El egoísmo severo, la envidia, el satanismo, la fornicación, el temor, el ocultismo, la brujería, la bulimia y otra deficiencia del carácter. Todas esas personas son presas fáciles, todas estas cosas, por un desánimo. Ahora, ¿cuáles son las causas del desánimo? Una de las principales causas podría ser falta de comunión con Dios. Escuche bien. No estoy hablando de relación, comunión con Dios. Comunión con el cuerpo de Cristo. Ignorar cuál es el propósito de Dios para su vida. Usted tiene que saber quién es usted, para qué usted fue llamado. Uno de los problemas más grandes, hermano Carlos, es la falta de identidad. Hello. Y carecemos de falta de identidad. El dominio propio en nuestra vida también. Somos, como dice Santiago, de doble ánimo. Y eso es peligroso, muy peligroso para nuestra vida. Desconocer los dones espirituales. Escuche bien, amado, que Dios otorga a cada creyente para edificación del cuerpo y para cumplir la gran comisión. Cuando usted entienda quién es usted en Cristo Jesús, no es que los problemas no van a venir. No es que el desánimo no lo va a visitar. Lo va a visitar, pero va a ser temporal. Dígame. Va a ser temporal. ¿Por qué? Porque no va a ser nido en su vida. No va a habitar en su casa. No le arregle un cuarto al desánimo, amado. Salúdelo en la puerta y dígale: aquí tú no vas a entrar. Anda y camazo. Oiga, usted tiene la autoridad y el poder para decirle de la puerta para afuera. Porque aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Usted elige quién quiere morar en usted. ¿El desánimo o el Espíritu Santo? Cada vez que usted se está desanimando, usted le está echando fuera al Espíritu Santo. Usted sabe que Él es un caballero. Amén. Si usted lo echa fuera, Él se va. Así es. Si usted lo deja adentro, Él se queda adentro. Por eso usted determina quién usted quiere ser, a quién usted le quiere servir. Por eso Josué le dijo al pueblo: ustedes deciden, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A su nombre, iglesia. A su nombre. Cuando estamos pasando por situaciones adversas, enfermedades, crisis económica, enemistades, desilusiones con líderes en la iglesia o la familia, etcétera, etcétera. Además, escuche bien, el no enfrentar estas situaciones con las herramientas bíblicas que Dios nos ha dado, amado, podría prepararse el terreno para que nuestros enemigos espirituales coloquen pensamiento en nuestra mente. Y el enemigo es especialista en poner pensamiento negativo. Y llega un espíritu de bajo autoestima. Sí. Y si dos están hablando allá y me miraron, ya es de mí que están hablando. Hello. Se apodera un complejo en tu vida. No te vas a avanzar. No, amado.
No te vas a avanzar. Entonces, el enemigo va a colocar pensamiento en tu mente. Y como consecuencia, escucha bien, ¿qué es lo que va a hacer? Desanimarte. El enemigo nunca te va a dar una palabra de motivación. Ese no es su trabajo. Por eso, nunca, aquí dicen los norteamericanos, dicen que con terroristas no se negocia. Usted no puede negociar con el enemigo. El error más grande de Eva fue hablar con la serpiente. Mira, Satanás. ¿Qué es eso? El hombre sabio ve el peligro y lo desecha. Y Jehová se lo dijo a Caín. Si bien es cierto, no te va a enaltecer, pero el pecado está delante de ti. Tú decides. La Biblia dice en Deuteronomio: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice: pues elige la vida. O sea, usted tiene que elegir. Dios no te va a forzar, amado, para llevarte a un lugar a otro. Dios deja que sea usted. Por eso Él puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. Para que el hombre le sirviera de corazón sincero. Para que el hombre le sirviera voluntariamente. Usted elige a quién usted quiere servir. Usted elige quién usted quiere que gobierne su vida. ¿Quién está gobernando tus pensamientos? En la cultura latina, hispanoparlante, es muy común que cuando es necesario comunicarle algo a otros, ¿verdad? Lo que pensamos no se hace en forma directa. Hello. Sino que se murmura o se utiliza la comunicación triangulada a través de otra persona, lo cual es muy insano, amado, porque en la mayoría de los casos lleva una carga mal intencionada y no hablamos con la verdad porque porque tememos a ser rechazados por lo que diremos. Seamos sinceros los unos a los otros. Digamos la verdad, pero digámoslo en amor. Que la persona no se va a sentir mal. Es más fácil que usted le diga la verdad a una persona en amor, que usted vaya donde otra persona a murmurarlo y a criticarlo. Hello. Es más fácil. Siempre he dicho, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Amén. Porque no todo el mundo está en la capacidad de recibir lo que se va a decir. Hay personas que hay que adornarle las cosas. Y si es necesario lo hacemos. Porque sabemos que no está en la capacidad intelectual y espiritual para recibir lo que vamos a decir. Hello. Entonces hay que adornárselo, hay que decírselo con palabras rebuscadas para que lo entiendan. ¿Verdad? A su nombre. Cuando tengas pensamiento de desánimo, es muy importante que piense lo que estoy pensando. ¿Estos pensamientos verdaderamente son míos? ¿Estos pensamientos que están gravitando en mi mente son míos? Y usted va a entender, amado, y el Espíritu Santo le va a dar a saber que esos pensamientos no son suyos. Y si no son suyos, rechácelo en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Cuando te llega un pensamiento, escuche bien, porque oye, cuando que llega el desánimo, me habló mal. Lo digo por mí. Y te queda ahí. Eso fue por mí que lo dijo. Eso fue por mí. Y te va para tu casa. Eso fue por mí. Hello. Suéltelo. En el nombre de Jesús. Amado, por favor, no niegue la realidad. Hay gente que cree que están en el cielo. Estamos aquí en la tierra. Pues la batalla es en nuestra mente y tú ya lo sabes, ¿verdad? Según Efesios capítulo 6,
Amén. ¿Quiénes son los que atacan nuestra mente? Efesios dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes cuando llegue el día malo. Cuando llegue el día malo, usted no vaya a correr a ponerse la armadura, usted la tiene que tener puesta. Todo soldado de Jesucristo tiene que tener su armadura. Y no te estoy hablando de una armadura que tú te pongas por ahí un militar, estoy hablando espiritualmente. Porque hoy la gente se ponen unos uniformes. Mire, hermano, la Biblia me dice a mí: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir de tu vida. Por más uniforme que usted se ponga, el diablo no va a huir de su vida. Si no hay un sometimiento a Dios, escuche bien, amado, Dios te va a dar la fortaleza para que puedas resistir. Y el diablo no va a poder penetrar ni a tu mente ni a tu corazón. El diablo va a tener que huir de tu vida. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa y lo defiende. ¿Sabe cómo hace el ángel de Jehová? Cuando el diablo te tira un pensamiento con la espada, eso no viene para acá, por aquí, y por aquí, por atrás y por allá, defendiéndote. Porque, ¿sabe? Dios sabe, amado, en lo que usted está. A su nombre. Segunda de Corintios, capítulo 10 y 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, escuche bien, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Derribando qué? Argumentos. Aleluya. Todo argumento que quiera venir a tu mente van a ser derribados en el nombre de Jesús. Tú debes controlar tus pensamientos, iglesia. Tú tienes el poder, la autoridad para controlar y decir: ese pensamiento no es de Dios. Hello. Ese pensamiento no es de Dios. Amén. Muchos cristianos oran, leen la Biblia, están en liderazgo, pero no han aprendido a controlar lo que piensan. No han aprendido. Dios dijo: pondré mis leyes en la mente de ellos. Hebreos capítulo 8, verso 10. Necesitamos leer más las escrituras y memorizarlas más para poder controlar la palabra. Escuche bien, o encontrar esa palabra que nosotros necesitamos en el momento, amado, de una situación. Alabado sea el nombre de Cristo. Si no hay palabra en usted, ¿cómo usted se va a defender? Dígame. Entonces, por lo menos aprenda, memorice alguna palabra. Al diablo se confronta con la palabra. Y usted comienza a declarar, mira, la Biblia dice, ¿sabe lo que hace el diablo? Baja la cabeza y dice: hello, es posible vencer el desánimo. Escuche bien, pues Dios ha dejado las herramientas bíblicas para lograrlo. Y al cuerpo de Cristo, las herramientas bíblicas están ahí. Es mi oración que cada cristiano se convierta en un animador. Cuando usted ve un hermano tanto con la cabeza para abajo, ayúdelo. Ayúdelo. Hay una necesidad. Y usted puede ser esa persona que puede ayudar a su hermano. No deje que el problema se agudice. No deje que el problema se ponga más grande. Sea un animador, sea un observador de lo que esté a su alrededor. Si usted ve, porque hay que decirlo, los hermanos se adueñan de los bancos. Pero si usted vio que ese hermano no llegó
y usted ve que tiene 2 o 3 días que no llega, y ese banco suyo que está siempre a su lado, preocúpese porque su hermano no ha llegado. Amén. Amén. A su nombre, iglesia. Escuche bien, pues si algún miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos sufrimos. Póngase sobre sus pies. Mire, muchas veces estamos en un empleo y nos visita el desánimo. Y a veces tomamos decisiones que son equivocadas. Y decimos, yo voy a de este empleo. Y se va del empleo. Y después se da cuenta que la decisión que usted tomó fue una decisión errónea. Muchas veces dejamos proyectos en nuestra vida porque no hemos logrado el alcance que queremos y nos damos por vencido. No te des por vencida, sigue hacia adelante. Extiéndete hacia la meta. Tu proyecto no lo deje por mitad. No, amado, lo que usted comience, termínelo. Porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y quiero decirte buena noticia, ellos están a nuestro favor. Cuando te sientas un poco desanimado, pon alabanza en tu casa. Prende radio. Busca algo, llama a alguien que sea un motivador en la casa de Dios. Que tú sabes que te va a dar una palabra de aliento. Amén, iglesia. Cierre sus ojos. Yo pensaba que las adoradoras me iban a ayudar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dígaselo al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo a Dios como una oración. Llévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Todo aquel que esté pasando por un momento de desánimo, yo le invito a que pase al altar. Señor, si usted está pasando por un momento de desánimo, pase al altar. Pon en mí tu corazón. Y porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí. Díselo al Señor. Oh, tú estás aquí, siento tu caminar. Sí, Señor, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, Levanta tu mano al cielo y decláralo. y alcanzaré
Aleluya. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Oh, es tan fuerte sobre mí. Dile, algo está cayendo sobre mi vida. Sí, Señor, algo me está moviendo. Levantaré. Anda, y qué más. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo. Oh, algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. No es en el lugar, es sobre ti. Es sobre ti que está cayendo el poder de Dios, la presencia de Dios. Esa presencia que llega para restaurar, para cambiar, para levantar. Levántale tus manos y adórale. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Y está cayendo. Oh, su gloria sobre mí. Está sanando mis heridas, levantando al caído. Es que su gloria está aquí. Oh, tu gloria está aquí y Tu está cayendo. Esa gloria viene para sanar. Esa gloria viene para restaurar. Esa gloria viene para restaurar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Está sanando tus Oh, gloria a Dios. Aleluya. que está caído. Es que su gloria está aquí. Su gloria y está cayendo. Está cayendo ahora mismo sobre ti. Su gloria sobre mí. Oh, sí, Señor, está sanando mis heridas, levantando al que está caído, pues su gloria está sobre mí. Está sobre mí y está cayendo. Su gloria sobre mí. Aleluya, aleluya, su gloria está sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo y está cayendo. Oh, está cayendo. Su gloria sobre mí. Oh, su presencia sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Aleluya. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Deja que la gloria de Dios te visite. Deja que esa gloria maravillosa llegue sobre tu vida para restaurarte, para sanarte, para levantarte. Esa gloria de Dios no está cayendo sobre las bancas, no está cayendo sobre las paredes, no está cayendo sobre el piso. La gloria de Dios está cayendo sobre ti. La gloria de Dios está cayendo sobre ti. Es sobre ti que está cayendo la gloria de Dios. Aleluya.
gloria de Dios, esa gloria de Dios, esa gloria de Dios está cayendo la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele palma al Señor. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Te adoramos, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu visitación, oh Dios. Hemos sentido, Señor, tu presencia, Padre. Tú has bendecido tu pueblo, Dios, en este día.